Hablemos de la ley de identidad Vamos. de género, de lo que dejó en la última etapa de su mandato la presidenta Michelle Bachelet para discutir como suma urgencia en el Senado. Cambio de idea cuando entró usted al gobierno, presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y cómo visualiza la ley de identidad de género? Mire, la ley de identidad de género lo que busca es enfrentar un problema. Hay personas que nacen con un sexo biológico, pero que tienen una identidad de género, que es lo que subjetivamente sienten distinta. ¿Qué dice la evidencia científica? Porque aquí todo el mundo habla y estudia muy poco. La evidencia científica, y hemos conversado con las sociedades científicas y hemos leído muchos estudios, muestra que los síntomas de lo que se llama disforia de género, que es cuando no coincide el sexo biológico con la identidad que uno siente en el alma, cuando se expresa en los primeros años, muchas veces los síntomas desaparecen y que la situación se consolida en la adolescencia. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra posición? A los menores de 14 años, muchos de ellos que pueden tener síntomas de disforia de género, creemos que no debemos intervenir porque es prematuro, porque muchos de esos casos se van a consolidar. A los mayores de 18 ¿A años, qué se refiere con intervenir? no permitirles ni cambio de sexo en el registro civil. Pero, presidente, un segundo, sí. pero es que me debo poner. No permitirles ni cambio de sexo en el registro civil, ni mucho menos operaciones quirúrgicas para alterar biológicamente. ¿Pero qué pasa con un niño, por ejemplo? Porque son Pero, etapas... pero Polo, déjeme, Sí, por favor, es que es lo que que pasa todo, es que todo queda incompleto. Bueno, Sí. bueno, Te voy a contar. complételo, Menores pero- de 14 años, nosotros somos partidarios de no intervenir, ni quirúrgicamente, ni haciendo cambio En el registro civil. en el registro civil. Ya. Mayores de 18 años son adultos, ¿cierto? Y son mayores de edad, ellos tomarán sus propias decisiones. ¿Y en la adolescencia? Y pueden cambiar su sexo en el registro civil y en la medida que ellos lo estimen necesario, también pueden hacer medidas más permanentes como cirugía. ¿Y entre 14 y 18? Ahora, entre 14 y 18 años es la edad en que esta situación se define, se consolida. ¿Qué hemos propuesto nosotros? El gobierno dice, todos pueden cambiarse de sexo. Yo creo que es muy imprudente. Otros dicen, El gobierno El gobierno anterior. anterior. el gobierno anterior, todos, de cualquier edad, conocen el consentimiento de los padres. ¿Qué decimos nosotros? Entre 14 y 18 años, que no son mayores de edad, pero ya se ha consolidado el proceso, que sí puedan hacer cambio registral en el registro civil y por tanto cambiar su nombre y su sexo en el carnet de identidad, pero con la aprobación de sus padres. Porque nadie quiere más a un hijo, nadie sabe mejor lo que es bueno para el hijo que los padres. ¿Por qué el Estado va a violentar la voluntad de los padres? Y por tanto, con la voluntad de los padres y con los exámenes psicológicos y médicos correspondientes, que sí puedan hacer el cambio registral en el registro civil, no cirugías definitivas e irreversibles. Y arriba de 18 años, cada uno es libre. Polo tenía un Sí, tema. lo que pasa es que esto es un proceso que comienza a manifestarse desde mucho más chico, de los 14 años. A niños de 3, 4, 5 años que ya empiezan a mostrar ciertas características, digamos, que da cuenta de esta diferencia entre su sexo biológico Nosotros hemos y su entrevistado aquí identidad de género. un niño Niños de 7, 8 años. y que era niña a los 7 años, Claro. 8 años. Y que es un periodo tremendamente difícil, ¿no? Un periodo donde... Porque uno aquí hay que llevarlo a las situaciones prácticas. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Ah? ¿Qué tipo de uniforme usa ese niño o esa niña? ¿Qué ¿Cómo baño va al usa? baño? Sí. ¿Ah? ¿Qué baño puede usar? ¿Cuando va al doctor? Cuando va al doctor, pero Cuando sobre se- todo, claro, en las situaciones Va por la piel, súper cotidiana. cotidianas. Yo estoy muy Hay un- consciente. Yo lo Sí. entiendo, Pero, Polo, yo entiendo la diferencia. Yo estoy que muy hace- consciente de lo que Sí. usted dice, pero póngase por un momento en el lugar del presidente que tiene que tomar decisiones respecto a las leyes. Si usted tiene la evidencia que casi el 80% de esos casos va a evolucionar y se va a consolidar en la adolescencia, y por tanto muchos de esos síntomas desaparecen, ¿usted sería partidario de a un niño contra la voluntad de sus padres hacerle un cambio de sexo registral o incluso más definitivo, cuando sabemos que muchos de esos casos que se expresan a muy temprana edad, y yo estoy consciente del problema, se van a definir, consolidar en la pubertad, en la adolescencia? Sí, pero Entonces, a mí me parece que la voluntad de los padres es fundamental. Ya, Y la entonces- intervención, pero desde más chico. Creo que, que podría Claro. darse Está bien. perfectamente Lo que- desde más es que lo chico. que pasa, oiga, pero presidente, una cosa, uno de pero los Polo, es casos muy que- opinable, naturalmente, pero mire, después de haber consultado a muchos expertos científicos, me dicen a mí, si el 80% de los casos que se manifiestan antes de los 14 años, finalmente
esos síntomas desaparecen. ¿Usted cree que es prudente permitir un cambio para que después, 2 años después, la persona diga, ¿sabe qué más? Ahora no tengo esa inquietud, y volver a cambiar? Entonces, al final, lo que nosotros queremos hacer es hacer un acompañamiento a esos niños menores de 14 años, ayudarlos. ¿Eso está incluido? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa en los lugares educacionales, en los colegios, en las escuelas? Porque finalmente es ahí, cuando están relacionados con su entorno, donde se gestan los mayores problemas. Claro. Estoy hablando de 14 para abajo. ¿Eso va a haber un acompañamiento? Por supuesto, lo que ¿Va a nosotros haber decimos es un trabajo con los centros educacionales? cada caso tiene que ser tratado, ¿cierto?, en su propia identidad. Lo que queremos hacer a esos niños menores es generar un sistema de acompañamiento, de poder asesorar a los padres, de poder asesorar a los niños, de poder buscar soluciones para la convivencia dentro, por ejemplo, de los colegios en que esos niños están. Pero, Polo, si usted me dice un niño de 7 años que tiene síntomas, y usted va a decir, ya, vaya al registro civil, cambie su nombre, y después a los 11 años desaparecen los síntomas. Si el tema es que tal entre los vez 7... usted le ha causado un daño a ese niño irreversible. Hace que el tema entre los 7, 8 y 9, o incluso Soy más consciente, chicos, hay que pero acompañar. como no se puede, oiga, pero como no se puede, Y hay que informar, como no ¿verdad? se puede tener la solución perfecta, y un presidente tiene que optar, la opción que yo tomé, porque muchos en mi sector me decían, ¿para qué te metes en esto? Muy simple, no está en el programa. Claro que no está en el programa. Pero hay que meterse, sí. Pero el terremoto tampoco estaba en el programa No, de pero gobierno. es un tema Y no se porque está hablando, no estaba en se el está programa de gobierno, conversando. no. Esto es un problema real. Y tiene los estaba votos, el proyecto de ley. Pero tiene los votos para Bueno, cambiarlo, entonces lo porque ahí está medio complicado en su Mire, propio sector. le hemos buscado con mucha humildad un acuerdo razonable, que consiste en, bajo 14 años, acompañar pero no intervenir. Entre 14 y 18 años permitirlo, pero con la autorización de los padres y previo exámenes psicológicos para que no sea una cosa, ¿cierto?, muy Presidente. improvisada. Y sobre 18 años, que cada persona ejerza su libertad. Dos cositas solamente para terminar, presidente. Importante el tema de los colegios, porque obviamente los niños que van a tener las inquietudes entre los 5, 6 y 7, los colegios tienen que también tener un protocolo frente a eso. Y lo otro, yo no quiero dejar pasar, porque encontré gravísima, y usted dijo, yo soy el presidente y también tengo que optar y tener una posición. Yo encontré gravísima, y creo que todos los que estamos acá, las declaraciones de Ricardo Esati, gravísimas. Y de verdad, a mí me dieron vergüenza, como chileno, y me dio vergüenza también como creyente. Porque finalmente están faltas de caridad, faltas de inteligencia, faltas de compromiso, de empatía. Entonces quiero saber su posición, presidente, con respecto a eso, porque finalmente también eres el líder de la iglesia. Bueno, yo lo dije, yo creo que las declaraciones del arzobispo Esati fueron muy desafortunadas, porque no sintió ni se hizo parte de la sensibilidad que esto genera, del dolor que significa para muchas familias, y al comparar seres humanos con animales cometió un error garrafal. Ahora, yo estoy seguro, y lo quiero decir también, que eso no fue su intención, y de hecho él pidió perdón. Yo habría pedido perdón en forma mucho más clara, me equivoqué, perdón, etcétera. Pero esas palabras no contribuyeron en nada, y fueron, a mi juicio, poco cristianas. Presidente, usted como católico, porque, presidente, usted es claramente confesional. Es decir, usted se ha declarado creyente, muchas veces de alguna manera invoca la voluntad de Dios y cosas así. ¿Qué le pasa realmente como católico? Porque esto no es un lapsus del arzobispo Esati. Esto es una directriz de la Iglesia Católica que no está abierta al tema de la transexualidad, de los transgéneros. Entonces, quizás Ricardo Esati lo dijo de una manera muy burda, pero también pero es lo que piensa, es lo que refleja Bueno, yo creo... el pensamiento de la Iglesia. Y usted es un católico. Sí. No, yo no iría a toda la iglesia, ojo, No, vamos pero a ver al cura pero, Berrío sí, pero y es que ver a... el cura Berrío Hay un sector de la iglesia que no está de acuerdo. pero es es líder. la jerarquía eclesiástica Sí, que eso es sí. la que dicta la Pero un directriz. momento, Montserrat. Y no es solamente qué le pasa a usted finalmente cuento al como un tiro. católico. En con primer lugar, esto. ¿cierto? No diga la iglesia, porque yo creo que no es justo. Hay distintas posiciones. Por ejemplo, el propio Papa en esto ha tenido una actitud mucho más abierta. Lo que yo pienso, como persona, es que las personas homosexuales, gay, lesbianas, trans, son personas que tienen la misma dignidad que todos los demás. Esa es una condición, no es una enfermedad como creen algunos. Es una condición. Tenemos que respetar esa condición por un problema también de valores cristianos y de respeto a la dignidad humana. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tomar decisiones. Yo no soy partidario, volviendo al tema de la identidad de género, de en cierta forma banalizar, porque el sexo biológico, la genética, tiene importancia.
Hay algunos que dicen, ¿sabe qué más? Todo lo que es genética, todo lo que es biológico, no tiene ninguna importancia. Lo único que importa es lo cultural. No, hay que buscar, hay géneros, hay sexos, hay hombres, hay mujeres y están personas con estas condiciones especiales. Y por tanto tenemos que buscar un justo equilibrio. Los que dicen, ¿sabe qué más? Que un niño de 7 años, porque se le ocurrió en la mañana, ¿cierto?, sin la voluntad de sus padres, puede ir al registro civil y en vez de llamarse Pedro, llamarse María. Yo creo que eso es un tremendo error. Vamos a estar destruyendo algo muy importante. Hay que tratarlo con más prudencia, con más cuidado. Esto de pensar que lo único progresista, ¿cierto?, es simplemente permitirlo todo, a mi juicio es un error. Por eso yo trato de entender el problema, de estudiarlo, de hablar con los científicos. Y por eso en esta discusión que está en el Congreso, a pesar de que muchos de nuestro sector nos decían, como estamos divididos, presidente, no se meta. Y digo, no, un presidente no puede eludir el tema por no querer provocar un problema. Yo le he expresado franca y honestamente lo que yo creo que es lo mejor para los chilenos. Y por eso el gobierno tomó posición y está buscando un acuerdo. Hay algunos que dicen, nadie puede hacer nada hasta los 18 años. No, es una locura. Y dicen, incluso amenazan, ¿cierto? Sí. Hay otros que dicen, todos pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Tampoco. Hemos buscado una solución que nos parece la más sabia, la más prudente, pensando en el bienestar y la calidad de vida de nuestros niños.